tu amor, por tu misericordia, Señor. Hoy venimos delante tuyo, Señor, con un corazón humilde, con un corazón, Señor, humillado delante de tu palabra, delante de tu presencia, Padre, para que seas tú, Señor, tratando, Señor, con nuestros corazones, tratando con nuestras vidas, Señor. Hoy venimos como iglesia a buscar tu rostro, Señor, para que sea tu Espíritu, Señor, y tu palabra hablando a nuestras vidas el día de hoy, Padre. Hoy ponemos delante tuyo, Señor, este tiempo de alabanza. Hoy ponemos delante tuyo este tiempo de enseñanza. Hoy ponemos delante tuyo aquellos que de pronto vienen en camino, Señor, y no han podido venir, o aquellos que de pronto no pueden venir, Señor. Ayúdales en su salud, ayúdales, Señor, en sus trabajos, en sus familias, Señor. Hoy te damos gracias, ponemos este tiempo delante tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Listo? Ya están en el texto. 1 Samuel capítulo 25. Hasta aquí hemos entendido hemos visto el contraste tan marcado entre Saúl y entre David, ¿cierto? Hasta aquí ese ha sido el énfasis del libro de Samuel. Lo que hace un hombre que quiere agradar a la voluntad de Dios, lo que hace alguien que quiere agradar a su propia voluntad. Y cuando dominamos capítulo a capítulo, historia a historia, el libro de Samuel, nos encontramos con esto una y otra vez, reiteradas veces. Ahora, el día de hoy va a ser un stop, por decirlo así, en el énfasis, en la comparación entre David y Saúl, Saúl y David. Hoy quiero que miremos el texto y antes que ver el texto y empezar a tirar piedras a nuestro lado, nos examinemos a nosotros mismos. No quiero que empiecen y yo soy Abigail de la historia, yo soy el David de la historia, yo soy el Nabal de la historia. No. Lo que este texto nos quiere mostrar es cómo cada uno de nosotros, en alguna parte de nuestras vidas, hemos sido David, hemos sido Abigail, hemos sido Nabal. Por eso este texto es como un paréntesis dentro de la historia que estamos reiteradamente estudiando. Ahora, quiero ponerlos en contexto. Recuerden cómo se terminó hace 8 días. Hace 8 días, David estaba huyendo de Saúl, ¿verdad? Tuvo para matar a Saúl y prefirió no matar a Saúl. En un pasaje muy conocido, en donde él solo cortó el borde del manto porque no quiso tocar al ungido de Dios. Y ahí seguimos. Ahora nos introduce que se terminaba el texto en que David va, le dice: Señor mío, tuve la oportunidad de matarte, no lo quise porque sé que no es correcto, porque sé que no es tiempo, pero no vea maldad en mí. Y Saúl como que, listo, está bien. Pero al final del capítulo veíamos cómo Saúl se iba a su palacio, dejaba de perseguir a David, pero cómo David se devolvía al desierto, a las cuevas donde estaba huyendo. Y aquí, en medio de ese desierto, se desarrolla esta historia. Es un texto que habla claramente a nuestra necedad espiritual, nuestra necedad laboral, nuestra necedad sentimental, nuestra necedad familiar. ¿En qué punto? En que muchas veces vemos que alguien está haciendo algo malo en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, de nuestra iglesia, y preferimos omitirlo. Nuestro corazón necio no nos da para corregir a nuestro hermano. Ahora, estos mismos principios vamos a aplicarlos en nuestro día a día. Hoy vamos a estar a lo largo de la historia dando un repaso por el libro de Proverbios. Entonces, para que ustedes puedan entender este pasaje como un proverbio, como un consejo que Dios nos quiere dar esta mañana. Espero que no lo tomemos a la ligera, espero que no sea un sermón más, un domingo más, chuleada la tarea del domingo,
sino que Dios pueda hablar a nuestros corazones, que Dios pueda hablar a nuestras vidas, a nuestras familias. Amén. Si quieren, antes de empezar, me gustaría en Proverbios 22:15, si quieren solo lo anotan. Miren lo que dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El texto es claro. ¿A quién está ligada la necedad? ¿A los asiáticos? ¿A los africanos? ¿A los colombianos? ¿A algunos muchachos? ¿A los muchachos que no van a la iglesia? El texto es claro, a todos. Nosotros somos necios por naturaleza. Que no lo queramos reconocer, habla de nuestra necedad. Y este texto habla muy fuerte a esto. Entonces, hoy he puesto por título a esta enseñanza: bendito es todo. Se van a dar cuenta más adelante, conforme estudiemos el texto verso a verso, porque hablo de esos benditos estorbos que muchas veces Dios pone en nuestras vidas. Y he dividido el texto en tres partes. El primero va del 1 al 9. Listo, entonces el primer punto, una petición, cuidado. Allí vamos a empezar a leer. ¿Saben? 1 Samuel 25, ¿verdad? Sí. Listo. Murió Samuel y sepultó todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y fue al desierto de Parán. Si ustedes se dan cuenta, y se van a dar cuenta, Samuel no había aparecido ya más en los otros capítulos. Aquí solo aparece y anuncian su muerte. Y en todo el texto no se vuelve a hablar de Samuel. En todo el capítulo Samuel queda anulado. Ahora, inicia con una noticia triste. Samuel, ¿cómo se llama el libro que estamos estudiando? Samuel, artífice inicial de la historia, ¿cierto? Vimos cómo su madre no podía concebir, cómo después creyó, cómo después Dios le permitió concebir, cómo ella pagó su promesa dejando a Samuel en el templo, cómo Samuel se levantó como profeta. Después ya nos introduce en la historia a Saúl. Después poco a poco se va dejando a un lado a Samuel y ya vamos en David. Y es una historia que, aunque el personaje aparentemente central fuera Samuel, no lo es así en todo 1 y 2 de Samuel. Es por eso que necesitamos tener esos pequeños detalles en cada cosa que Dios reveló en su palabra. Es por eso la importancia de estudiar la Escritura bajo el contexto que Dios nos lo regaló, conforme Él la inspiró para que la tuviéramos el día de hoy. Y nos habla, después de que lo lloraron y lo sepultaron a Samuel, de que David vuelve nuevamente al desierto, a huir, a meterse en las cuevas donde se estaba escondiendo de Saúl. Y ahora nos introduce en la historia dos personajes, versículos 2 y 3. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Qué bonita descripción, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 2 no nos menciona ningún nombre. Hasta el capítulo 3 nos menciona quién es el dueño de las cabras y el dueño de las ovejas. Típico en una persona prepotente, ¿cierto? Primero presenta sus títulos, primero presenta qué es, qué ha hecho, y después presenta su nombre. Y el autor lo escribe con esta intención. Si ustedes se dan cuenta cómo describe a Nabal, de primeras, había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Ya uno se imagina ya en el mood de las ovejas, ¿cierto? Trasquilándolas en el desierto. Después nos dice, y su mujer Abigail. ¿Qué contraste ven ahí? ¿Cómo describen a Abigail? ¿Qué dice el texto de Abigail? De buen entendimiento, de hermosa apariencia
Y hace un énfasis, pero, ¿cierto? Pero el hombre era duro y de malas obras. Y nos muestra de entrada una esposa piadosa, con buena sabiduría, con inteligencia, con lógica para hacer las cosas, y un hombre testarudo. Tal vez tanta plata, tal vez tantas ovejas, tal vez tantas cabras, le pegó un poco de la locura, un poco de la prepotencia, y es lo que nos deja ver el texto. Un hombre muy rico en el desierto, donde David se había escondido, y su mujer piadosa. Miren lo que dice Proverbios de las mujeres. Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Es un texto claro y clave hasta el día de hoy, ¿no? Lo vemos en una juventud que quiere reflejar una vida de apariencias por medio de redes. Lo que hace sus videos en Instagram, en TikTok, en Facebook, es lo que la identifican, es la identidad de incluso no solo de las mujeres, de los hombres también ya hoy en día. Pero, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Si ustedes ven esto con las características de Abigail, encaja, ¿cierto? Una persona llena de sabiduría, una persona llena de entendimiento. Y así transcurre la historia. Primera Samuel 25, 4 al 6. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadme en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. El ejercicio era claro. David enviaba 10 mensajeros a la casa de Nabal. ¿Y cómo fue el saludo de David? ¿Cuál es el énfasis? Paz a ti, paz a tu familia, paz a todo cuanto tienes. Y David en el desierto sabía cuánto tenía Nabal. Él sabía, en esos campos, cuando la gente ya tiene tanto terreno, a mí la vez pasada me pasó en el eje cafetero, había una finca que era tan grande que la dividían como por sectores y en cada casa había una familia que se encargaba como de cuidar. Imagino yo que Nabal tenía algo así, tantas tierras que tenía un campo especial para las cabras, un campo especial para las ovejas, e imagino yo que también tenía todo tipo de reses allí. Ahora, David tiene una buena intención, tiene una petición muy viable, y sigue, miren, versículo 7 al 9. He sabido que tienes esquiladores ahora. Ese es el mensaje que están llevando los 10 jóvenes a Nabal. He sabido que tienes esquiladores ahora. Tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, le dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Ahora vemos que la historia se pone en contexto, ¿cierto? Si estaban en los desiertos, posiblemente era muy alejado de donde vivía Nabal, de la casa. Tal vez la guardia de Nabal no alcanzaba a cubrir todo el perímetro. ¿Y David qué dice? Como David se estaba escondiendo en el desierto, dice: tus ovejas, tus siervos, tus tierras se han visto beneficiados de nuestro trabajo. No les hemos tratado mal, no les hemos quitado mal, no hemos hecho nada incorrecto o indebido. Ahora queremos un poco de agradecimiento, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo, algo viable, ¿cierto? Tanto a David le servía para seguir refugiado en el desierto huyendo de David, y a Nabal le servía tener seguridad privada, tal vez sin un alto costo. Ahora, esto nos lleva al segundo punto: una venganza equivocada. Miren la respuesta de Nabal, versículos 10 al 20. Vamos a ver en este punto.
Versículos 10 y 11. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Muchas veces en la Biblia a nosotros nos gustaría saber el tono en que fue escrito, ¿cierto? Uy, pero cuando Pablo dijo esto, ¿en qué tono lo habrá dicho? Cuando los evangelios relatan las parábolas de Cristo, tal vez en qué tono lo hizo, a modo de enseñanza, a modo de piedra, a modo de ironía. Pero si ustedes se dan cuenta, este texto tiene su propio tono, un Nabal orgulloso, de entrada menospreciando a David. ¿Quién es David? ¿Quién no conocía a David? ¿Recuerdan cómo le cantaban a David? Si Saúl mata a miles, David mató a sus 10,000. Y la fama de David creció tanto que eso fue lo que avivó la envidia en Saúl para ir a perseguirlo y para ir a matarlo. Entonces, ¿quién no conocía a David? Y aparentemente, por todo lo que tenía Nabal, posiblemente Nabal era alguien importante en la sociedad. ¿Cómo él no iba a conocer a David? ¿Y de qué forma lo sabemos? Porque habla no solo de David, sino de su padre. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? ¿Recuerdan cuando Saúl menospreció a David? Como le decía, al hijo de Isaí, no se atrevía ni a pronunciar su nombre. Ese mismo reflejo lo vemos en Nabal, subestimando y despreciando a David. Y aparte le agrega: muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Posiblemente la voz se había regado por todo Israel. Saúl quiere matar a David. Y él no sabía, por eso sacó eso de excusa. Y ahora dice: he de tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores para darle a hombres que no sé de dónde son. La respuesta fue tajante, ¿cierto? Ahora miremos cómo reaccionó David. Versículos 12 y 13. Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Y entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Ahora, ¿cuál es el énfasis del versículo 13? Cíñese cada uno su espada, y David ciñó su espada. El contraste es marcado. Al principio, paz, paz, paz. Después, espada, espada, espada. Se le había olvidado a David la paz que al principio él había deseado a Nabal, para que Nabal le recompensara. Y la actitud de David fue violenta, ¿cierto? Todos tomen sus espadas, todos pongan sus espadas en la espalda. ¿Y dónde está mi espada que nos vamos a arreglar? Es la actitud de David, es lo que nos marca el texto. Ahora, miren lo enseguecido que contestó David. Dejó solo 200 hombres con el equipaje, donde se estaban refugiando. ¿Y cuántos llevó a cobrar venganza? El doble, ¿cierto? Una actitud que muchas veces a nosotros nos enceguece. Entonces, yo soy un poquito cristiano, pero si me sacan la piedra, menso no soy. Y es la excusa que muchas veces sacamos ante ciertas circunstancias. Es que una cosa es ser cristiano, otra cosa es ser bobo, me han dicho a mí. Y literalmente se han ido a los pupios. Dios mío, que diga que es cristiano y que no vengo con él, pensaba yo muchas veces. Y esto se ve marcado en David. Por eso les decía, no se identifiquen con uno o con otro. ¿Cuántas veces nuestro orgullo no nos permite ayudar al prójimo como Nabal? No, pero es que yo sí trabajé, que trabaje. ¿Cuántas veces hemos actuado como David?
Y más adelante vamos a ver cómo Abigail se introduce en la historia. Versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. ¿Cómo era Abigail? ¿Cuáles eran las características? Buen entendimiento, ¿cierto? Una mujer sabia. Diciendo: de aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha salido, y él los ha menospreciado, y él los ha despreciado, dice otras versiones. Curioso que los empleados ya sabían a quién contarle los problemas. No corrían a donde su jefe, patrón, amo, señor, sino cuando el patrón se metía en problemas, acudían a su esposa piadosa. ¿Cuántas esposas se sienten identificadas? Que de pronto las vean como esas mujeres llenas de sabiduría, de buen entendimiento, y antes de llenarse de ira o de cometer alguna acción o tomar una decisión, la familia va y le consulta a usted. ¿Y cuántos también está el contraste? Primero hacen las cosas y ustedes son las últimas que se enteran. Ahora, los hombres también podemos caer en lo mismo. Podemos ser Abigaíles también. Muchas veces llenos de sabiduría, tomando el rol de esposo, de cabeza de hogar y llevando a nuestra esposa, a nuestros hijos a los pies de Cristo, o totalmente lo contrario. No, a mi papá no le digamos, es que muy terquito, es duro de corazón, como escribe Nabal. Muchas veces hemos estado en las dos posiciones, ¿verdad? Y sigue la historia. Y el versículo 15 y 16. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. O sea que lo que había dicho David sí era verdad. Recuerden, cuando envió a los jóvenes. Si quieren, pregúntenle a sus siervos, a ver si les faltó algo, si los tratamos mal. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Y esto confirma tal vez lo que hablábamos, que ellos al estar en el desierto con las ovejas y con las cabras, posiblemente hasta allá no llegaban todos los empleados o la guardia que tuviera Nabal. Y allí fue donde David y sus hombres fueron muy importantes, ¿no? Dice, siendo un muro para nosotros, de día y de noche. Por eso David esperaba alguito de comer, alguito de abrigo, alguito que le ayudara a él y a 600 hombres. Si el miércoles nos fue bien alimentando 30 personas, imagínense lo difícil que es conseguir para 600 hombres en un desierto. El desespero tal vez de David por ayudar a sus hombres, tal vez golpes de calor, tal vez en la noche el frío era insoportable, pero aún así ellos firmes con David, y tal vez David quería corresponderles, y de pronto por eso fue que David reaccionó así. Ahora, eso no justifica la reacción de David, esto no justifica de ninguna forma. Por más que David sea un hombre conforme al corazón de Dios, esta reacción no justifica que nosotros como hijos de Dios actuemos de esa forma, tomando justicia por nuestras propias manos. Miren cómo termina, 17 al 20. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar. Otra vez la terquedad. Ahora, ¿cuántos hombres se sienten identificados? ¡Ay, yo soy el de la casa! ¡Ay, miren, aquí a matar a mí! Y ahora, ¿cuántas mujeres son Nabales? Y no se les puede decir nada. Un hombre terco al que no se le podía hablar. El pasaje es muy claro, ¿no? Las descripciones que da de cada personaje. Y cómo nosotros, en la interpretación de este pasaje, nos ponemos de un rol, nos ponemos de otro, nos ponemos de otro, ¿cierto? Versículo 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes
2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Una mujer astuta, ¿cierto? Sabia, al no perder el tiempo con un hombre grosero, tosco, que no iba a escuchar, que no iba a razonar. Ya prefirió: ok, David pidió esto y esto, hagámosle caso. Si ustedes dicen que fue un muro contra nuestras ovejas, contra nuestras cabras, contra nuestro personal, pues lo vinimos a agradecerle. Y se fue. Ahora, miren lo que habla Hechos, capítulo 5, versículo 29. Aquí es un discurso de Pedro. Y miren lo que dice, versículo 29. Si quieren, solo anoten. Respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántas veces nosotros entramos en ese corazón duro por querer agradar a nuestro patrón, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres? ¿Cuántas veces nosotros ponemos nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hemos reaccionado como David o como Nabal? Muchas, ¿cierto? Demasiadas. Muchas veces hemos sido toscos y nadie nos puede hablar porque nadie nos puede llevar al contrario. Y es un peligro muy fácil en el que caemos. David, siendo conforme al corazón de Dios, cayó en eso. ¿Cuánto más nosotros? David, que en medio de su aflicción, hemos visto una y otra vez cómo buscaba a Dios, componiendo los salmos mientras subía en las cuevas. A nosotros una situación medio difícil, pero ¿qué pasa, Dios, en tu hijo? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Quejas, quejas, quejas. David, que escribía: oh alma mía, bendice a Jehová. Si David cayó en eso, imagínense nosotros. No estamos exentos de nada de eso. Podríamos caer en eso mismo. Y esto nos lleva al tercer punto: un estorbo lleno de gracia. Llegó a Abigail, le salió al encuentro, y miren cómo le habla a David. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que sé en el desierto, sin que nada te haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, que aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuese suyo no he de dejar con vida ni un varón. David iba dispuesto a acabar con todo. David iba dispuesto a acabar no solo con Nabal, sino con su familia, con su ganado, con sus trabajadores, con todo. David quería cobrar venganza por sus propios medios y puso a Dios en el medio, ¿no? Y haga Dios conforme a los enemigos de David. ¿Cuántas veces reaccionamos igual? ¿Y usted no sabe qué es meterse con un hijo de Dios? Amenazamos a nuestro jefe, así nosotros hayamos tenido la culpa, pero creemos que por ser hijos de Dios tenemos el tapete rojo en todo lado. Y miren cómo le habla a Abigail, versículos 23 al 25. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. O sea, ella sí entendía quién era David, que iba a ser el próximo rey de Israel. Miren lo que sigue diciendo: y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado,
Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Muy sabio. En el discurso demasiado sabia, ¿cierto? Como ella viene ante un David que tenía su espada, que tenía su ejército, que iba dispuesto a acabar con todo lo que se atravesara que perteneciera a Nabal, y ella viene y calma la atención. ¿Cuántas veces nosotros actuamos así? En vez de echarle leña al fuego, como se dice, Dios nos usa en sabiduría para tratar de calmar la situación. Porque podemos estar en un extremo o en el otro, o calmando la situación, o peor, avivando el mal de la gente, avivando el fuego, avivando todos los deleites de las personas que nos rodean. Y miren lo que dice: él se llama Nabal y la insensatez está con él, conforme a su nombre. Nos habla de que Nabal significa insensatez, ¿cierto? ¿Cómo este hombre actuaba así? Porque era un insensato y su nombre lo confirmaba de todas las formas. Debe ser difícil llamarse Nabal, ¿cierto? Y debe ser difícil hablarle a un hombre que tenga ese nombre. Debe ser insensato en cada sentido. Versículos 26 al 29. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido al venir a derramar sangre y vengarte con tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Curioso cómo le contesta, ¿cierto? Le recuerda que él va a ser el escogido, le recuerda que no haga este acto porque no se ha hallado otro acto indiferente mientras él ha peleado las batallas de Jehová. Le recuerda la onda, ¿no? Esa onda con la que mató a Goliat. Una mujer muy sabia en todo sentido, y entendía quién era David, que iba a ser el próximo rey de Israel. Entendía a quién se estaba refiriendo. Entendía que si no paraba la situación ahora, tal vez cuando David subiera al trono hubieran tomado represalias. Entendía en todo el contexto a quién se estaba dirigiendo. Por eso la actitud, por eso la forma de hablarle, no, mi Señor, mi Señor, mi Señor, reiteradas veces. Ahora miren cómo contestó David. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. ¿Ven? Ella lo tenía claro. ¿Quién era David? ¿Para dónde iba David? ¿Quién había puesto a David? Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor. Y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. ¿Recuerda lo que veíamos al principio? Nabal pagando mal
por el bien que le había hecho David. Ahora ella viene con una petición similar a él. Toma, aquí está lo que has pedido, pero acuérdate de tu sierva, el bien que te ha hecho. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esa forma? La Biblia es clara: amar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo en todo momento. Amar a nuestro prójimo no es saludar a los hermanos los domingos en la iglesia. Amar a nuestro prójimo es amar a nuestro enemigo, es amar a ese jefe que nos hace trabajar horas extras, es amar a ese familiar que nos hace la vida imposible, tal vez por nuestra fe. Amar a nuestro prójimo es aún amar a los navales toscos que están en nuestro matrimonio. Amar a nuestro prójimo es dar un poco de la misericordia que Dios dio a nosotros. ¿No se han puesto a pensar quién éramos nosotros para recibir misericordia de Dios? ¿Mejores personas? ¿De mejor estrato? ¿De mejores estudios? ¿De mejor familia? Es que éramos descendientes del rey David, gloria a Dios. Ninguno, ¿cierto? ¿Qué hicimos nosotros para merecer la misericordia de Dios? Cuando pensamos en eso, pensamos en dar misericordia a nuestro prójimo, así no se lo merezca. Pensamos en ayudar a nuestro prójimo. Pensamos, en vez de dividir el país políticamente, a guardar lo que la palabra nos dice y a orar por nuestros gobernantes, para que antes de que sean buenos presidentes, conozcan a Dios y se arrepientan y gobiernen con sabiduría. Eso es amar al prójimo, no echarle más leña al fuego. Yo sé, muchas veces, y sobre todo en redes sociales, es muy fácil hacer eso. ¿Y cuántas familias no se dividen por algo tan efímero y pasajero? Y nosotros muchas veces tomamos venganza por nuestras manos, nos enceguecemos y actuamos conforme a lo que tenemos en el corazón, antes de pronto ir delante de Dios y pedir perdón. Ahora, miren todo lo que le estaba diciendo Abigail a David, ¿no? Vino, habló con la mejor suavidad y más por voz de una mujer que pudiera hablarle a un hombre. Vamos a ver cómo respondió David, y miren lo que dijo, versículo 32 al 35. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová de los ejércitos, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Aquí está la clave del pasaje. Venimos 24 capítulos de estudiar la vida de un rey tosco, orgulloso, haciendo su propia voluntad. Y vemos a David, que todavía no es rey, que aunque lo habían ungido y sabía que Dios le iba a poner allí, en el proceso. Saúl tuvo que pasar por el proceso. Recuerden cómo fue el llamamiento de Saúl. Fue a buscar unos asnos que se le perdieron, se encontró a Samuel y Samuel lo ungió. Y al otro día volvió siendo rey. David, ¿por qué ha pasado? Aparte de matar a Nabal, hace 8 días tuvo la oportunidad de matar a su enemigo con alguna justa causa. De pronto aquí es sangriento el pasaje, y David, ¿cómo no iba a perdonar la vida ni de un solo varón de Nabal?
Pero, ¿qué respondió David? Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pensamos, voy a hacer esto porque lo considero justo, voy a hacer lo otro porque yo creo que está bien, y nos equivocamos en nuestra manera de pensar? ¿Cuántas familias han sido destruidas cristianamente simplemente porque no supieron esperar el momento de Dios para su cónyuge? ¿Y quién sufre las consecuencias? No solo ellos, sino los que vienen detrás de los hijos. ¿Y cuántas veces antes de tomar esas decisiones Dios ha enviado personas para que nos estorben? Y después Dios, pero ¿por qué mi hogar está así si yo te sirvo? Dios, pero ¿por qué mi trabajo está así si yo te sirvo? Dios, ¿por qué mi salud está tan deteriorada si yo te sirvo? Pero cuando Dios manda a esas personas a estorbar nuestro pecado, no escuchamos como David. Podríamos responderle eso a Dios y Dios nos respondería. ¿Se acuerda hace 8 días cuando hablamos de Saúl y David? ¿Se acuerda hace como 2-3 meses cuando hablamos de Dago, de dejar la idolatría y no la dejó? ¿Se acuerdan los miércoles en el Sermón del Monte cuando debíamos aprender a hacer luz y sal y escondimos nuestra luz? Podríamos ir a los discipulados de los viernes y recordar lo que en los evangelios Cristo hizo por nosotros, pero no decidimos escuchar la voz de Dios. Fuimos navales, toscos, soberbios, haciendo nuestra voluntad. Esa es la diferencia entre David y Saúl. No es que David fuera perfecto, es que David aprendía a reconocer su pecado e ir en arrepentimiento delante de Dios. Lo que le dijo Abigail era verdad. No dejes que cuando llegues a lo que Dios te prometió, tus manos estén manchadas de sangre inocente. Me imagino a David recapitulando: pude haber matado a Saúl con justa causa y no me atreví. ¿Por qué ahora estoy haciendo eso? Y recapacitando, ¿cierto? Y que dijo: bendito Jehová y bendita tú, que me guardaste, que me estorbaste en medio de mi pecado, en medio de la situación. ¿Cuántas veces nosotros hemos menospreciado los estorbos que Dios pone en nuestras vidas para quitar el pecado de nuestras vidas? No, es que a veces para que sea tan religioso, yo voy los domingos y ya Dios sabe que yo lo amo y creo en Él. Muchas veces nos excusamos de esa forma. Muchas veces no entendemos la palabra: sin santidad nadie verá a Dios. Puede pasarse a la iglesia de lunes a domingo, sin santidad nadie verá a Dios. Puede conectarse a todos los discipulados y no escucha cuando Dios le habla para estorbar su pecado. Condenación eterna es lo que nos espera. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Nos convence de nuestro pecado, de justicia y de juicio. Si nosotros fuéramos hijos de Dios y nos hablan de nuestro pecado, que nuestra familia está mal, que nuestra área espiritual está mal, que nuestra área laboral está mal, y seguimos como si nada, no actuamos como hijos de Dios, aún perteneciendo a una iglesia, aún bautizándose en una iglesia, aún compartiendo la Santa Cena en una iglesia, que es más terrible. Y creemos que vamos como Saúl, llenos de apariencias, haciendo lo que se nos da la gana, pero pensando que porque creemos en Dios, nos vamos a salvar. La Biblia es clara, hasta los demonios creen en Dios. Y el infierno se hizo para ellos. Muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios cuando nos habla, y eso es muy triste. Y uno ve personas de años y años, y su vida no avanza, y su vida no da frutos,
y su matrimonio es un fracaso y no sabe cómo criar a sus hijos por más que Proverbios nos hable de eso. Y no estamos mostrando a Dios en el que creemos de ninguna forma. No por poner estados en el WhatsApp o en el Facebook diciendo que amamos a Dios y que si tú también compartes es lo que nos va a salvar. Eso es un espíritu religioso en el cual cayó Saúl, en el cual cayó Israel y en el cual fue tan grande ese pecado religioso que cuando vino Cristo no le reconocieron como Cristo. Imagínense ustedes tener al Mesías al frente y no reconocerle, aferrarse más a sus tradiciones religiosas antes que aceptar que Él era el Hijo de Dios. Y la Biblia es clara. Cuando llegue el día, muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello. De cierto os digo que no los conocí. Tenemos que aprender a ser sensibles como David lo fue. David fue un hombre conforme al corazón, no porque sea perfecto y en segunda de Samuel se van a dar cuenta, sino porque él reconocía que en su debilidad tenía que arrepentirse delante de Dios y que Dios se glorificaba en medio de su debilidad. Él reconocía que en sus fuerzas no podía hacer nada. A pesar de ser rey, más adelante lo vamos a ver, a pesar de aún tener más poder, pero él seguía reconociendo quién le había dado eso. Mis hermanos, sería muy triste saber que Dios nos ha dado salud, nos ha dado vida, nos ha dado familia, nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos y que llegara ese día y no fuéramos partícipes de la gloria eterna. Que tal vez fuéramos tan toscos como Nabal que no escuchamos voz alguna. No, ese mal está muy radical. Es lo que dice la Biblia. Es lo que nos dice el texto, es el énfasis del texto. David, lleno de ira, reconoció cuando Dios le habló por medio de Abigail y se arrepintió y reconoció que estaba haciendo las cosas mal. No es solo reconocer: no, estoy fallando en esto, y no hacer nada. David iba dispuesto a matar. Él mismo dice: mañana a mediodía me iba a quedar ni un varón. Bendito sea Dios que te envió a ti. Y se devolvió 180 grados. Sería más triste aún nosotros saber que estamos haciendo mal y no hacer absolutamente nada para restaurar eso. Creer que somos tan prepotentes y orgullosos que podemos salvar nuestra propia vida y no reconocer que yendo a la gracia y misericordia de Dios es que verdaderamente podemos descansar en medio de cada debilidad. Y miren cómo termina el texto. Versículos 36 al 38. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía un banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Qué triste, ¿cierto? Qué triste la historia de Nabal. Qué triste que pudo simplemente haber aceptado la petición desde el principio de David y ya. Que prefirió cerrar su corazón, ser insensato, no escuchar consejo de alguno y entregarse a sus placeres. Ahí nos habla claro el texto: banquete de rey, de como si fuera rey, y embriagado. Lo vio su esposa y con este ni pa' qué hablo. No sabe de la que se salvó. Nabal al otro día pudo haberse arrepentido. Y dice que su corazón otra vez tuvo. Aparentemente, por lo que nos dice el texto, pienso yo que entró en un estado de coma. Porque dice que hasta los 10 días fue que Dios
lo hirió para matarlo. Imagínense nosotros felices porque no faltamos un domingo a la iglesia, pero de lunes a sábado entregados a nuestros placeres. Es que yo me merezco esto, es que yo me merezco lo otro. Y no es que eso sea malo y sea pecado, pero si no está dentro de la voluntad de Dios. Pero si no escuchamos las advertencias de Dios cuando Él nos habla, podríamos terminar igual. Miren lo que nos habla Proverbios 22, 23 al 25. Miren lo que dice. Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojan. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes el lazo para tu vida, para tu alma. ¿Se han preguntado ustedes con cuántos Abigaíles se rodean? ¿Con cuántos llenos de entendimiento van a pedir consejo para sus familias, para su matrimonio, para su trabajo, para su salud? ¿Con quién nos rodeamos? ¿De quién escuchamos consejo? Recuerden hace 8 días, David, si a David sus discípulos, su ejército le decía, mátenlo, y él prefirió menguar. Y ahorita enseguecido por la ira, vino Abigail y con sabiduría le habló de que no cometiera un error delante de Dios. ¿Será que si tenemos nuestros oídos afinados para cuando Dios nos habla? ¿O será que nos hacemos muchas veces los de las gafas? Y miren cómo termina el pasaje, 39 al 44. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha presentado de mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail y Carmel, y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó y inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jerezén, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer a David, y Palti, hijo de Lais, que era de Galil. Si ustedes se dan cuenta, ese último pedazo es como un poco bizarro, ¿cierto? No porque David se haya casado con 2 mujeres y aparte haya tenido otra, significa que eso está permitido. Más adelante vamos a hablar de eso. El mismo texto no lo habla, el mismo Samuel no lo habla. Pero el énfasis de este pasaje, si ustedes se dan cuenta, fue el encuentro entre Abigail y David. Cómo Abigail tuvo la inteligencia, la sabiduría para calmar las cosas y llamar arrepentimiento a David antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Proverbios es claro. La sabiduría clama en las calles. Debemos abandonar esa insensatez de nuestro corazón con la que nacemos. La sabiduría está en la palabra de Dios. Dios nos da los medios para nosotros vivir sabiamente. La Biblia no es un libro para consejería matrimonial, pero nos da y nos pone los fundamentos para tener un buen matrimonio centrado en Dios. La Biblia no es un libro para la educación de nuestros hijos, pero nos da las bases
y los fundamentos para que nosotros podamos criar a nuestros hijos en el temor de Dios. La Biblia no nos habla de cómo hacer empresa, pero sí habla de fundamentos y bases para ser mejor empleado o mejor empleada. La sabiduría clama por las calles. Miren cómo dice Proverbios. Proverbios 9, 1 al 6. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criados sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed de mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Proverbios es claro. Para llenarnos de la sabiduría de Dios, tenemos que buscar de Dios. Si queremos andar con sabiduría e inteligencia por la vida, tenemos que poner a Dios en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestros matrimonios, en el centro de la educación de nuestros hijos, en el centro de nuestros trabajos. Si queremos actuar con inteligencia, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Esos estorbos son los medios que Dios utiliza para llenarnos de la sabiduría. No nos quedemos callados cuando Dios nos hable, no digamos estuvo bonita la enseñanza, sino que reconozcamos qué nos enseña Dios y qué debemos hacer con lo que Dios nos enseñó. Amén. Señor, hoy te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por esos estorbos que tú pones en nuestra vida, Señor. Que mediante tu soberanía, Señor, nos hace más sabios, Señor, nos hace escucharte, Señor, nos hace caminar más inteligentemente en cada área y aspecto de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos como David, Señor, con humildad, a reconocer, Señor, cuando hacemos nuestra voluntad antes que la tuya. Ayúdanos a entender lo que tú quieres para nuestras vidas antes de poner nuestros sueños, nuestras metas, nuestras prioridades. Que seas tú nuestro sueño, nuestra meta, nuestra prioridad, Padre. Que si decimos ser hijos tuyos, Señor, actuemos como tal, Señor. Guárdanos, Señor, de caminar como insensatos, Señor, de caminar como duros de corazón, de caminar como quien no escucha a quien está hablando a su alrededor. Hoy te damos gracias, Padre, hoy te damos gracias. Ponemos este tiempo delante tuyo y ayúdanos, Señor, a aplicar correctamente la enseñanza de hoy en nuestras vidas. Hoy te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.